Tome su lugar, amado y amada del Señor. Es un gusto verlos en esta mañana. Y es una bendición tenerlos acá porque todos estamos juntos buscando la presencia del Señor. Amén. Así como usted que está aquí, hay mucha gente que está conectada en las redes, está conectada en el internet, en las redes sociales, que ahorita gracias a los chicos de audio, de video, que están transmitiendo y mucha gente está mirando, está viendo lo que está sucediendo en este lugar. Amén. ¿Cuánto lo cree? ¿Sabe? Hay algo poderoso que está sucediendo y es que mucha gente está recibiendo la palabra de Dios, la palabra que se está declarando en este lugar, se está escuchando en muchos países fuera del Ecuador. Países como Perú, Bolivia, Estados Unidos, España, Argentina, Italia y ahora Suiza. Mandamos saludos cordiales a las siguientes familias que nos están sintonizando en el país de Suiza: a la familia Ortega, a la familia Ramos y a Guadalupe Ramos en España. Bueno, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y unas fuertes palmas de parte del Sinaí. ¿Cuántos pueden aplaudir? Apláudenle al Señor porque el Señor está haciendo su obra fuera de estas cuatro paredes, fuera del Ecuador. Amén. Y el día de hoy tengo el agrado de compartirles una palabra y le doy gracias a Dios porque Dios es el que nos llama a servir, nos llama a compartir, nos llama a declarar. Amén. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: hoy hay una palabra para ti. Amén. Porque mientras que estamos en medio de la alabanza y la adoración, ¿sabe una cosa? A mí me sucede algo poderoso. Es que el Señor me habla de algunas personas. Al final quiero quiero orar por esas personas. Amén. Y es que el Señor es bueno y necesita de alguien para declarar su palabra. Tal vez tú no lo puedes escuchar, pero el Señor puede hablar a través de ti y de mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que hay muchas personas que necesitan una palabra y yo quiero que tú abras tus oídos y abras tu corazón. Amén. Voy a orar para comenzar esta enseñanza, esta prédica en este lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vamos, acompáñenme en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, tu cobertura en este lugar. Padre, tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo, Señor. Por lo tanto, nosotros somos luz y sal en este lugar, Señor. Y las tinieblas tienen que huir. En esta hora, Señor, yo cancelo, rompo, destruyo, arruino y derribo todo decreto de maldición contra esta iglesia, todo decreto de ruina, todo decreto contrario a la vida y a la justicia en este lugar es cancelado en el nombre de Jesús. Cancelamos todo altar de brujo, hechicero, satanista, espiritista, satanista. En el nombre de Jesús es derribado todo altar en contra de esta iglesia del Sinaí y declaramos que huestes celestiales acampan en este lugar, en cada asiento, en cada esquina, en la puerta y en cada ventana están ellos activados ante cualquier presencia demoníaca o espíritu humano. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia en victoria dice, aleluya. Se ha cansado, creo, en la alabanza, en la adoración. Diga conmigo: Señor, renueva mis fuerzas. Así dice su palabra: vengan a mí los que están cansados y cargados. Amén. Que yo los haré descansar, dice el Señor. Bueno, el Señor puso en mi corazón este tema y quiero compartirlo con ustedes para que usted mismo analice su corazón y analice cómo está delante del Señor y cómo está caminando delante de Dios. Amén. Y le he puesto de título: discípulo o fariseo. Amén. Si alguien está notando, le repito el nombre de la enseñanza: discípulo o fariseo. Amén.
¿Por qué les quiero enseñar esto? Porque muchas veces, a veces pensamos y creemos que estamos caminando bien delante del Señor, pero en realidad no estamos caminando bien. En algún momento nos hemos desviado un poquito. Amén. Pero el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen conmigo? El Señor es bueno. Amén. Y Él nos trae de nuevo al camino porque le interesa que nosotros caminemos en sus caminos. Amén. Y entonces el Señor en esta mañana nos dice que no importa lo que pienses acerca de ti, porque el Señor me decía en la noche o esta madrugada, me decía, muchos piensan que porque han hecho algo siguen cargando esa culpa. Y ¿sabes qué? Déjame decirte que tú ya has sido libre de eso. Tú has sido libre de esa carga. Algunos piensan que ¿qué voy a hacer yo discípulo de Dios si soy el más pecador? Dicen. En su corazón dicen, no, pues yo peco todos los días. Yo pienso mal todos los días. ¿Qué Dios va a querer de mí? ¿Qué Él va a querer que yo sea su discípulo? Muchos piensan así. ¿Sabes una cosa? Los discípulos de Jesús, aquellas personas que compartieron su palabra, que manifestaron su poder y su gloria, eran la peor cosa que había en la sociedad. Todos eran rechazados, todos eran repudiados, todos eran malgeniados. ¿Sí? Pedro era malgeniado. A Mateo lo odiaba la gente. Los mismos, como decir, sus vecinos, todos los miraban feo a Mateo, porque él trabajaba para los romanos, cobrando impuestos. Y todos le decían ladrón, ratero, asesino. Le decían de todo en la calle. ¿Sabe una cosa? Estaba leyendo la historia de Mateo. Y dice que Mateo, cuando salía de su casa, no se iba caminando así, porque la gente le gritaba cosas feas. Lo rechazaba horriblemente. Amén. Y sabe una cosa, era tan rechazado que él se iba, dice, con gente que lo escoltara, iba y se trasladaba a su lugar de trabajo, ¿no? Y la gente ya sabía que Mateo estaba ahí. Y la gente ya por sí gritaba, ladrón, asesino, usurero, cobarde. Le decían de todo, traidor, porque él era judío, pero trabajaba para los romanos cobrando impuestos. Entonces les caía muy feo Mateo. Pero aún así, siendo el más rechazado de su pueblo, aún así Dios lo escogió para ser de su discípulo. Amén. Así que quitemos de nuestro corazón eso que yo no sirvo, yo no valgo, ¿qué pensará de mí el Señor? Tal vez dice que soy el peor pecador. No. Hasta el más vil y menospreciado de la sociedad, Dios puede usar. Dios puede llamar como un discípulo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y déjame decirle que los discípulos, tal vez al comienzo no sabían cómo predicar la palabra, cómo compartir las buenas nuevas a los quebrantados de corazón, al pueblo de Dios, a los que todavía no conocían de Dios. Pero déjame decirte en esta mañana que muchas personas piensan esto. Dicen, yo no puedo compartir la palabra de Dios. Yo no puedo decirle, Cristo te ama a alguien. Yo no puedo. Pero ¿sabes qué? En realidad sí puedes. Sí puedes. Y es que algunos dicen, es que primero tengo que ser discípulo, así como Jesús discipuló a 12 y después los 12 fueron a predicar. Mentira. El Señor me mostró lo siguiente. Me dijo, cualquiera que se acerque a Cristo puede predicar las buenas nuevas. Amén. Oiga, esto no es invento mío. Tampoco yo no lo pienso así. Lo dice la Biblia. Les doy 2 ejemplos les voy a dar.
¿Sabe una cosa? Había una mujer samaritana. Ustedes conocen esa. Y la mujer samaritana una vez fue a buscar agua al pozo que su padre Jacob les había dejado a ese pueblo de Samaria. Y sabe una cosa, cuando va a ese pozo se encuentra a Jesús. Y Jesús le habla acerca del reino de Dios. Tiene un encuentro con Jesús esta mujer de Samaria. Y Jesús le dice todo acerca de ella. Y ella lo reconoce como profeta. ¿Y sabe qué pasa después? La mujer se queda tan contenta y maravillada de haberse encontrado con Jesús que va a su pueblo a predicar. Y entonces no necesitas ser discípulo. Tienes que comenzar ya a predicar y a compartir las buenas nuevas a todo aquel que te encuentres en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú tienes miedo, dile: Señor, que no sea yo, que seas tú. Porque Él siempre lo hace a través de nosotros. ¿Amén? Te cuento otra, cortita. ¿Sabes? Había un hombre endemoniado que le llamaban el Gadareno. Y ese Gadareno, todo el mundo lo rechazaba porque estaba endemoniado, lleno de demonios, con una legión adentro. ¿No? Imagínense, alguien endemoniado con 14,000 demonios adentro. Y aún así, Jesús lo escogió a ese hombre. Porque cuando lo liberó de toda esa carga demoníaca, ¿sabes qué pasó? El hombre reconoció a Jesús y le dijo: tú eres mi Salvador. Déjame seguirte, le dijo. Déjame seguirte, Jesús. Y Jesús le dijo: no. Tú tienes una misión en esta ciudad. Todos te conocían como endemoniado, todos te conocían como despreciado, pero ahora te van a conocer como predicador. Porque ya no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo de Dios a través de ti, va a ser la palabra de Dios a través de ti. ¿Y sabes qué hizo el Gadareno? Le hizo caso, le obedeció a Jesús y se fue a predicar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que todos podemos. No necesitas ser discípulo para recién predicar la palabra. Pero para eso está el encuentro, para que nosotros podamos ser discípulos de Dios, de hacer las mismas obras que hacía Pedro, que hacía Pablo, que hacía Santiago, que hacía Tomás y todos los discípulos. Es bueno ser discípulo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nosotros nos encaminamos en los caminos del Señor, tenemos que llegar a ser discípulos de Dios, discípulos de Cristo. Amén. Pero muchas veces han habido personas que creían estar cercanos a Dios cuando no lo eran. Y esas personas se llamaban fariseos. ¿Sabe una cosa? Los fariseos en la actualidad no existen. En la actualidad los fariseos les dicen rabinos. En la actualidad, si tú entras en las redes y pones rabino, te aparece una listaza de rabinos. Todos esos son fariseos, pero no es como de antes. Ya es diferente, ya han cambiado mucho. Algunos han recibido incluso a Cristo, otros todavía creen en la Torá, ¿no? Pero todos ellos como rabinos son maestros que enseñan la palabra de Dios. ¿Amén? Pero hay un tipo de personas, fariseos, que eran los de la época de Jesús. Y esos fariseos, ¿sabe una cosa? Eran contrarios a todo lo que decía Jesús. Jesús decía una cosa y ellos lo negaban. Jesús decía otra cosa y los fariseos decían: ¿cómo? Enséñanos. Tal vez esto no es verdad, tal vez esto es del diablo, le decían, porque no entendían. Amén. Entonces, este tipo de personas a veces se muestran en la iglesia, lamentablemente.
¿Y saben cómo son ese tipo de personas fariseas en la iglesia? Son personas que murmuran de otros. ¿Por qué? Porque leen la palabra de Dios que dice que no hay que murmurar, que no hay que ver la paja en el ojo del hermano. ¿Sí o no? Lo hemos escuchado. Pero ¿saben lo que le falta a los fariseos? ¿Y por qué les dicen fariseos? Es porque ellos saben la ley, porque ellos saben las escrituras, ellos saben la palabra, pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Tienen una apariencia por afuera de santidad, pero por adentro no. Por eso que Jesús cuando los miraba decía, vámonos discípulos, déjenlos a los sepulcros blanqueados que están por allá hablándonos. Déjenlos que hablen. ¿Sabe usted lo que significa sepulcro blanqueado? Es como decir que es un lugar donde no hay nada por dentro. Eso les decía Jesús de manera directa. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos, como maestros de la ley o maestros de la palabra de Dios, decían una cosa, manifestaban una cosa. Usted los veía a los fariseos orando en cada esquina, Señor Dios Todopoderoso, grandísimo, ¿no? Pero iban por ahí detrás del templo a hacer sus fechorías. Por eso Jesús les dijo, no sean como los fariseos. Amén. No sean como los fariseos. Sean personas que aprendan la palabra de Dios, que entiendan la palabra de Dios. Sean personas que apliquen la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que cuando Jesús estaba con los discípulos, lo que hizo con ellos, lo primero que hizo fue reconciliarlos con Dios. Porque a través de esa reconciliación, Dios nuevamente pudo tener lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Las almas, ¿sí o no? Por el pecado original. Pero déjame decirte que cuando Jesús vino, les dijo a todos, reconcíliense, arrepiéntanse, vengan nuevamente al Señor. Amén. Y es que a veces nosotros en nuestro caminar en la vida, a veces no nos reconciliamos, ¿sí o no? Andamos así todos pecadores felices. Pensé mal de alguien, murmuré de alguien, tuve envidia, hablé groserías, dije tantas cosas o hice tantas cosas y nunca decimos, Señor, perdóname, yo reconozco mi error. ¿Sí o no? ¿Amén? Y en esta mañana yo quiero darte la oportunidad de tú reconciliarte con el Señor. Tal vez no viniste orando y diciendo, Señor, perdona por mis pecados, voy a ir a la congregación a escuchar tu palabra. ¿Sí o no? Pero en este momento los podemos hacer. Jesús te está haciendo el llamado en esta mañana, porque Él quiere reconciliarte contigo. Él quiere que tú te reconcilies con el Padre. ¿Amén? Así que si tú estás dispuesto en esta mañana a tú reconciliarte con Él, yo te pido que te pongas de pie. Ponte de pie. Vamos a orar. Este es un tiempo de poder, porque aquí hay poder. Ponte de pie y vamos a orar juntos. Yo quiero que tú seas libre. Yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que tú vuelvas al camino que el Señor ha puesto para ti. Amén. Cierra tus ojos. Y ahí donde estás vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial. Vamos, no te escucho. Amado Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Yo en este lugar voluntariamente reconozco mis faltas, mis pecados. Reconozco, Señor, que me he dejado llevar por la carne, que me he dejado llevar por las palabras de hombres. En el nombre de Jesús, he pensado mal, Señor. He actuado mal, Señor. He dicho cosas malas, Señor. Y en esta mañana, yo te pido, Señor, que tú me reconcilies con el Señor. Y yo me arrepiento, diga conmigo, yo me arrepiento
de todas las cosas que hasta este momento he cometido y que hayan sido contrarias a tu corazón. Y por lo tanto, en esta mañana te pido que me perdones, límpiame, sáname, restaura mi vida, mi corazón, para que así, Señor, se haga tu voluntad en mi vida, aquí en la tierra, como en el cielo. Señor, vamos, dígalo, Señor, Padre amado, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Dé su fuerte aplauso usted mismo. Tome asiento, por favor. ¿Sabe algo que me decía el Señor? ¿Por qué muchas personas les es difícil compartir la palabra de Dios? Porque son personas que no son decididas. Y me dice, cuando uno decide, yo actúo. Diga conmigo, cuando uno decide, él actúa. Y entonces se decide hacer una cosa y Dios acompaña a esa persona. No lo deja solo. No habla solo. Si necesita una provisión para cumplir la palabra de Dios, Dios le da esa provisión. ¿Saben por qué les digo esto? Porque cuando veo a David que se va a una guerra decidido a tener victoria, él se va confiado en que Dios le va a dar la victoria. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo que se llama el poder de la decisión, y esa decisión hace y le empuja a David a irse a la guerra. Porque si David fuera una persona no decidida, diría, ¿para qué ir a la guerra? No, estamos bien aquí, estamos tranquilos, mejor que se haga la paz. ¿Sí o no? Pero David era una persona decidida, porque decía, Dios le decía, vaya a la guerra, vaya a conquistar tal lugar, vaya y venza a sus enemigos. Y David, una persona decidida, iba y hacía. Iba y hacía. Así mismo son los profetas. Si tú lees a los profetas, todos los profetas de Dios son personas decididas. Pero a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? A mí me costaba al comienzo, yo les confieso. A mí me costaba entablar una conversación con alguien. Y poco a poco el Señor me ha ido quitando eso. Algunos dicen, ¿qué me va a decir, hermanito? Aleluya. ¿Qué me va a decir? Tal vez me va a rechazar, me va a decir, tú eres cristianito. ¿Sí o no? Pero sáquese eso de la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a acompañar. Si usted cree en Dios, Dios lo va a hacer a través de usted. ¿Amén? Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Discípulos o fariseos? No te escuche, iglesia. ¿Qué quiere ser? ¿Discípulo o fariseo? Te quiero dar otros aspectos acerca de los fariseos. Así como contendían con Jesús, a veces las personas, los fariseos, decían, todo lo que Jesús decía era una verdad, pero ellos no aceptaban esa verdad. ¿Amén? Y entonces eran personas muy, muy religiosas. Por eso la religión no existe en el reino de Dios. Los fariseos eran tan religiosos que decían, los sábados no hay que trabajar, o los sábados no hay que trabajar. Aquella persona que veamos trabajando lo vamos a apedrear. Aquella persona que lo vemos trabajando, le vamos a romper todas sus cosas. Así eran muy radicales. Pero a veces ellos rompían esas leyes. Entonces muchas veces hay personas así, ¿sí o no? Pero no hay que decirle fariseos, hay que decirle Dios te bendiga y Dios te cambie. Amén. Porque tú nunca vas a escuchar a Jesús diciéndole malditos, pues.
Jesús nunca los maldijo a los fariseos. Es más, habían fariseos que lo seguían a él. ¿Como cuál? Nicodemo. Era un principal de los fariseos. Y justo esta enseñanza sale de un resumen de la vida de Nicodemo. Que Nicodemo vestía todo elegante. Nicodemo era el más aclamado en el pueblo dentro de los fariseos, ¿no? Era una persona muy reconocida. Enseñaba la Biblia con tal elocuencia que todo el mundo, wow, qué grande es Nicodemo, qué gran maestro, ¿no? Y cuando Nicodemo iba a su casa tenía miedo. Cuando Nicodemo iba a su casa tenía dudas de lo que estaba predicando. Cuando Nicodemo se le presentó un problema con un endemoniado, salió corriendo. ¿Y tú crees que ese es un discípulo de Dios? Ese no es un discípulo de Dios. Porque al discípulo de Dios no le teme a la oscuridad, no le teme a las tinieblas. El discípulo de Dios va y predica la palabra. El discípulo de Dios manifiesta el reino de Dios. Amén. Y entonces, los fariseos tenían mucha malicia. Exigían lo que ellos no hacían. Como decir, le exigían a la gente, sean puros, manténganse fuera del pecado. Pero ellos no hacían eso. ¿Cuánta gente conocemos así? En el mundo hay la bola de religiones que te predican bonito y todo eso, pero ¿es su vida verdadera? ¿Y acaso es como lo predican? No, no es cierto. Entonces, ¿qué serían esas personas? Fariseos modernos. Pero acá en el Sinaí, Dios nos ha llamado para ser discípulos y no fariseos. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es que si alguna persona tú la escuchas murmurando, fariseo. Porque los fariseos murmuraban detrás de Jesús. Jesús estaba enseñando una parábola y atrás los fariseos, será cierto, pero era el hijo del carpintero. ¿Cómo es que puede predicar así la palabra de Dios? ¿Qué se cree este hombre? Nosotros somos más. Hay muchos orgullosos que son fariseos. Que dicen, no, yo sé más que Jesús, porque Jesús era el hijo del carpintero. Murmuraban feo. Y hoy en la actualidad muchos murmuran, ay, que mi líder, no sé por qué no viene a visitarme. Es que la iglesia, no sé por qué hay poca gente. Por favor, dejen de murmurar. Ay, ¿has visto el hermanito? Ha venido de rosado. ¿Qué será? ¿Sí o no? Esto es por mi esposa. Ella me ha puesto eso. Yo le digo, a mí no me gusta el rosado. Si a ti te gusta, yo me lo pongo. Y mucha gente así murmura, tonteras, ¿sí o no? Y en vez de estar caminando en el camino del Señor, se van desviando. Murmuración, envidia, egoísmo, se van desviando del camino. Después se dan cuenta y ya están en el mundo ya. O queriendo hacer las cosas del mundo. Vámonos a los bailes, vámonos a tomar. Hay una fiesta, un concierto. Ah, sí, yo estoy al día con los conciertos. ¿Sí o no? Pero Dios no quiere que seamos ese tipo de fariseos, sino quiere que seamos discípulos. Discípulos que le temen, discípulos que escuchan, discípulos que en vez de crear su propia imagen, porque hay mucha gente que dice, ah, mira, está entrando a un hotel. ¿Será que va a hacer algo? ¿Qué estará haciendo? ¿Sí o no? Cuando, ¿sí o no que Jaimito fuimos a un hotel, pero fue para hacer un curso? La gente es así, piensa cosas malas. Entramos a un hotelazo. ¿Sí o no? Pero fuimos a hacer un curso. Y un curso para ser millonarios todavía. ¿Ah? Pero la gente tiene la perspectiva, ¿por qué estará haciendo el hermano Juan en ese hotel? ¿Con quién estará? ¿Y qué habrán dicho de Jaimito?
¿Sí o no? ¿Por qué usted piensa algo que no es verdad cuando debería buscar la verdad? ¿Ah? Y eso les pasaba a los fariseos. Ellos escuchaban a Jesús que decía las verdades del reino de Dios, pero los fariseos decían, ¿será verdad? ¿No será una palabra del diablo? ¿No será que él está con las tinieblas? ¿No será que Jesús, el que de repente apareció de la nada, está acá como un falso profeta? ¿Sí o no? Nunca se acercaron a decirle, Jesús, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo sabes tanta palabra de Dios, tanta elocuencia? ¿Cómo es que sabes, Jesús, tanto del reino de Dios? Nunca se le acercaron a preguntarle. Solo murmuraban, blasfemaban y hacían cosas raras detrás de él. ¿Cuántos dicen amén? Es que yo te digo, iglesia, busca la verdad. No te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por los sentimientos, no te dejes llevar por tus ojos y dejemos de pensar lo malo. ¿Sabe una cosa? Jesús no pensaba lo malo de los discípulos. Él sabía que lo iba a traicionar, él sabía que era un asesino, él sabía que era un rechazado. Él sabía. Pero acaso decía, no, contigo no me junto porque tú eres traidor, de repente me vas a meter lanza por atrás. ¿Acaso le decía eso a Judas? No. Hasta el último trató su corazón. Hasta el último lo estaba mirando y le decía, acá hay alguien que me va a traicionar. Ni siquiera dijo, está vestido de esta forma, empieza su nombre con J. No, nunca. Nunca. Solo dijo, es una persona que va a poner el pan en el vino y me va a dar un beso, nada más. Eso dijo. Nunca dijo, ese man nunca me cayó desde el comienzo, es una persona así, es impuntual, habla groserías. Nunca dijo eso Jesús. Nunca vio lo malo de sus discípulos, más bien apreciaba lo bueno. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, apreciar lo bueno, apreciar lo correcto, resaltar lo mejor. ¿Cuánto dicen amén? Porque si no hacemos eso, nos estamos convirtiendo en los fariseos. Y si nos convertimos en los fariseos, ¿sabes qué va a pasar? Jesús nos va a rechazar. Porque la Biblia me dice que Jesús rechazaba a los fariseos. Amén. Y a veces somos tan radicales en algunos aspectos de nuestra vida que parecemos los fariseos. ¿Sabe una cosa? Ya le voy a compartir palabras, tranquilo, no me mire así. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 1. Libro de Juan, mi tocayo, capítulo 8, versículo 1. Ya se los voy a leer rápidamente, ¿ya? A ver cuánto nos queda. Dice la palabra de Dios así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Amén. Entonces, escuche bien esto, iglesia. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales, ¿no? A tales mujeres. Y ahora, ahí está la malicia. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, escuche bien esto, iglesia, quiero que aprenda esto, para que usted sea como Jesús. Usted no tiene que apedrear a la gente, porque si usted apedrea a la gente es un fariseo. Usted me dice: pero hermano, ¿yo cómo voy a apedrear a la gente? Ahorita ya nadie lanza piedras, ¿no? Apedreamos a la gente con nuestra boca, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Estamos apedreando a la gente.
Y si descubren que todavía que te congregas en el Sinaí, uff. ¿Qué tal apedreador, Dios? Escuche bien esto, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ve y no peques más. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que los fariseos estaban con la piedra en la mano, así listos para matar a esa mujer? Pero los fariseos en su conciencia sabían que ellos eran pecadores. Por eso que soltaron esa piedra. Porque cuando Jesús declara la palabra, Dios está mirándolos. Y ellos sabían: no, pues yo no estoy libre del pecado, ¿para qué voy a tirar la piedra? Y dice que todos se fueron, incluso los fariseos, porque estaban ahí los fariseos, los escribas. Entonces quiero decirte, iglesia, a veces creemos que somos discípulos, pero a veces nos hemos desviado haciendo cosas como los fariseos. Y dice la palabra de Dios que de una fuente no puede salir dos tipos de agua. Así es que es necesario que nosotros volvamos a ser discípulos. Volvamos a ser personas que prediquen la palabra, personas que compartan la palabra de Dios, personas que se preocupen por otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Discípulos que muestren el amor de Jesús, no la envidia, no que muestren el enojo, el egoísmo, no que muestren que el cansancio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están aprendiendo? ¿Sabe una cosa? Y estaba escudriñando la palabra y estaba escudriñando lo que es ser un discípulo de Jesús. ¿Y sabe lo que me encontré? Quiero compartirle esto. Un discípulo de Jesús es un seguidor comprometido, que va más allá de admirar a Jesús. Implica dejarlo gobernar la vida, tomar decisiones basadas en su ejemplo y ser bautizado. ¿Amén? ¿Sabe qué es un discípulo también? Es una persona que tiene identidad y que ha encontrado la misión de ir y predicar las buenas nuevas a todos los que necesitan conocer de Cristo. ¿Amén? Ese es un discípulo. Y el último que más me gusta, un discípulo es un aprendiz de Cristo, que necesita aprender del maestro para que así asimile su carácter y sus valores. Nada más. Ese es un discípulo. Entonces, iglesia, si todavía te falta algo para ser discípulo, tienes tarea, puedes hacerlo. Dios va a acompañarte, Dios va a estar contigo y te va a traer nuevamente a sus caminos.
Ser un discípulo de Dios es una persona no ordinaria, sino una persona extraordinaria. Porque cualquier persona ordinaria no predica la palabra de Dios, pero una palabra extraordinaria predica la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes que Dios te exige algo más. Y ese algo más es que todo lo que prediques, lo hagas. Porque si yo predico bonito acerca de algo y no lo estoy haciendo, estoy siendo un fariseo. Así de simple. Que me venga a decir cualquiera aquí delante mío y me diga, no, no es así. Es así. Ahí está la palabra de Dios. Yo digo lo que está acá escrito. Yo no me invento. No es lo que yo creo, es lo que dice. Amén. Así es que, iglesia, recuerda. Si tal vez tú dices, no, es que solo los líderes tienen que predicar la palabra, no. O solo la pastora tiene que ir a buscar las almas, no, tampoco. Toda la iglesia puede. Toda la iglesia puede tener un encuentro con Jesús. ¿Sabe una cosa? Así como la mujer samaritana, así como el gadareno, que tuvieron un encuentro con Jesús. Solo bastó ese encuentro con Jesús para que esa vida cambie, para que ese hombre, esa mujer, empiece a predicar la palabra de Dios sin miedos, porque Él ha vencido el miedo. Amén. Pongámonos de pie, amada iglesia. Yo desde ahora voy a decir que acá solo veo discípulos. Amén. Yo no veo fariseos ni fariseas. Yo veo discípulos y discípulas del Señor. Amén. Amada iglesia, tú ya te has reconciliado con el Señor, pero necesitas algo más. Así como los discípulos, antes de ir a predicar, necesitaban urgentemente la presencia del Espíritu de Dios. Yo te invito a que tú pases aquí adelante.